El cine para mí es como lo Sigue más siendo cercano a una sí, religión. no, pero no sigue todos, güey. sigue Nosotros siendo- porque nos gusta el cine. Ajá, pero sigue siendo una al público experiencia. común. Güey, yo voy solo al cine. Claro, y así debe Así ser, sí, güey, debe ser. claro, Sentado. Bueno, les voy a poner pausa en este momento para empezar ahora sí con República Geek. Ya comenzamos. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a la nueva emisión de República Geek, camaradas. ¿Cómo estamos, camarada Leo? Te pesqué en medio trago. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Camarada Giovanni. Camaradas ambos. Muy bien todos, muy bien. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión. Antes de comenzar, recuerden, si nos están viendo en YouTube, darle clic al botón de suscribir para que tengan alertas cada vez que subamos un video nuevo. El día de hoy tenemos aquí un montón de figuritas. Vamos a hablar un poco de nuestras colecciones y nuestros juguetes, pero principalmente vamos a arrancar el tema con caricaturas de los 80s. Creo que estaremos de acuerdo en esta mesa que los 80s era una época gloriosa para las animaciones en televisión. Hubo como una lluvia de propiedades o de producciones que no solo marcaron la pauta de lo que vendría después en cuestión de cultura pop, sino que marcaron la infancia de varios de nosotros y además hicieron historia, ¿no? Entonces me gustaría que me ayuden ustedes y me cuenten cuáles son las caricaturas de los 80s que los marcaron. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí también. Aparte de marcar, eran las nanas. O sea, en realidad era He-Man educándome. Claro. Era el niño de cobre diciéndome lo que había aprendido en el día, aprendiendo de planetas. O sea, era en realidad, mi mamá no estaba, o estaba haciendo la comida de papá. Claro. Mi papá estaba en el trabajo, en los 80s by the book, ¿no? Sí. Mamá en casa, papá trabajando. Y tú siendo educado por la tele. O sea, en realidad la influencia. Qué loco Sí. que lo mencionas porque no lo piensas, pero estaban experimentando con formatos, ¿no? Ah, no, claro. Estaban rompiendo la cuarta pared, estaban haciendo cosas muy extrañas en la televisión y por eso creo que tenemos esas caricaturas. Sí, y tan creo que también la parte de las caricaturas era cómo embebían dentro de ellas esta parte de cosas que nos formaron a nosotros ya en el futuro como adultos, que era, o sea, cuestiones de amistad, sociales, de Sí. comportamiento, Ajá. de incluso de esta parte del consumismo, o sea, cómo relacionaban y cómo se conformaba toda esa parte alrededor de las caricaturas, que eran un mero pretexto. Así es. O sea, ahí sí había una asociación bien grande entre las empresas produciendo caricaturas, poniéndolas en los horarios específicos para los niños. Ujú. Y como decía Giovanni, o sea, eran nuestras nanas. Claro. Y lo loco es que no viene esto de la televisión en sí. O sea, lo que detonó todo esto fue George Lucas y Star Wars. Y su línea de juguetes que le cambió la vida a la industria de los juguetes y en sí al merchandising de las licencias, ¿no? Claro, totalmente. Es bien importante lo que mencionas, porque recordemos que nosotros estamos influenciados directamente por la cultura occidental, llamémosle Estados Unidos directamente. Entonces, el anime o las caricaturas en otro continente como Asia, que Japón en específico, es toda una cultura que viene desde los 60, 70, como para nosotros es el cine normal. O sea, si para nosotros el ver Cantinflas, el ver a Pedro Infante es la época de oro del cine, para Asia y para Japón en particular es ver anime. A nosotros toda esa ola también nos llegó. Y Estados Unidos, como siempre le pasa a Estados Unidos, de que ve y dice, mira, dinero, o sea, el signo de peso en las caricaturas, en el horario familiar, dijo, va, ok, juguetes más, plus dinero, vendo juguetes, pongo caricaturas, y empieza a armar su plot para poder desarrollar esta infraestructura de los sábados por la mañana y hacerlo. Y además era un choque cultural, porque también, jóvenes, no siempre existió el internet. En realidad, no había acceso a mucha información, Claro, no no había había, forma punto. de enterarte de muchas cosas. Entonces, yo recuerdo, o sea, era mágico ver un personaje comerse un pan redondo, que era de arroz, por una cosa rara que es, ¿Qué es ¿cómo? eso, no? ¿Cómo Sí. funciona eso? O sea, ¿de qué están hablando? Y era un choque cultural de, estoy viendo cosas que no entiendo, estoy viendo cosas que no son de mi contexto, pero de las convenciones, con otras cosas, empiezas a entender todo eso, pero sí era complicado no tenías un trasfondo, no tenías información del tema cultural y había muchas cosas, porque los japoneses son así, meten mucho contexto, meten mucha parte de su historia ahí en lo que producen. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque de hecho la caricatura, por ejemplo, que yo recuerdo con más nostalgia y que realmente a mí me movió muchas cosas a nivel personal, emocional y todo, y sobre todo por esta parte de la educación que te da como tal,
Y todavía yo todavía no puedo ni siquiera ni imaginar cómo se atrevieron a poner eso en un horario familiar para que lo vieran niños, que es Remy. Claro. O sea, Bueno. era impresionante. O sea, en el capítulo 1 ves a una mamá vender a su hijo por una vaca. Y tú dices, ¿what? ¿Qué estoy viendo? O sea, Trato de blanca, mi eso era niño. muy común. O sea, muy común. en los 80. luego, otra parte que también manejan de manera bien interesante los japoneses es que ellos no se sentían como que atrapados como los gringos en esta burbujita que es su país. O sea, en Estados Unidos pasa algo y todo pasa o en Nueva York, o en Los Ángeles, o en Washington. Y todo es dentro y ellos son el centro de todo. Porque Remy, recordemos que no Era es en en Suecia, Japón, pero era es en Francia. Pero eran súper soberbios. Ajá, era en Francia. Pero seguían viviendo como japoneses. O sea, ni siquiera se adecuaban Pero a esta mínimo historia de tenía México. la decencia de respetar la fuente de la historia. Exacto, ¿no? Sí. respetaban la fuente de la historia y también hacían como que cierta investigación y todo con respecto a la cultura, por ejemplo en este caso francesa, de cómo comían el pan, los cirqueros de calles, cómo se movían. Porque además, bueno, no sé si algunos sepan esto. Corazón alegre. Casi, no sé si algunos sepan esto, pero, o sea, Remy no es original de Japón. Es un libro francés. Entonces el libro cuenta una historia muy desgarradora, es un drama así completamente fuerte y Japón tomó la decisión de llevarlo como anime y te digo, tocaba estos temas de vivir solo, de estarte muriendo de hambre en la calle, o sea, el tema de los animales, del trato, y metía muchos mensajes. Corazón alegre se muere de un ataque al corazón, güey. O sea, ¿qué pasa con eso? No, la escena más trágica que yo he visto es la muerte del señor Vitalis. Sí. O sea, cómo se muere él y cómo se muere Capi, güey. Claro. No, la muerte de La Capi, muerte de bueno. Capi defendiéndolo por los Aquí ya empezamos todos con nuestros traumas infantiles. Claro, no me acuerdo, güey. ¿Por qué me siento así? No tengo por qué sentirme así. Era depresión, güey. Sí, o sea, No lo sabía. Y era es niño. ese choque cultural que dices tú, porque para los japoneses no hay reparo en contar las historias como son. Ajá. Otro ejemplo que tengo muy presente yo en la cabeza es Robotech, que antes de Claro. empezar el programa estábamos hablando de Robotech, que de entrada es una cosa curiosa porque para cuando llegó a América, en realidad Robotech no es una serie. Eran 3 caricaturas separadas que un productor decidió que tenían potencial y las agarró, reescribió y reeditó, y es lo que en América conocemos como Robotech, que en Japón es la saga de Macros, pero son historias completamente distintas. Por eso el Capitán Rick Hunter nunca regresó. Y nos la pasamos 2 temporadas esperando que así de regresara. que, ¿qué pasó ahí? Pero específicamente de Robotech hay un capítulo, no sé si ustedes lo recuerdan, que cuando se muere Roy Fokker, el amigo de Rick Hunter, en una batalla lo derriban y entonces el momento de la muerte de Roy Fokker es súper importante en Robotech porque estaba esta chica Lisa Hayes, que era la novia, que luego se convierte en la novia de Rick Hunter, pero hay toda una escena donde hay hay sus asegúnes, pero hay dos chicas de la flota que están tomando vino y están llorando y están recordando a Roy Fokker. Entonces yo me acuerdo de niño haber visto eso y fue así como de, ¿cómo? ¿Por qué se murió Roy? O sea, ¿no va a regresar? O sea, porque era una cosa... Sí, es bien curioso y bien interesante cómo, porque a mí me pasó lo mismo cuando fue la muerte del señor Vitali y la muerte de Capi sobre todo, cuando dices tú, ¿cómo no va a regresar? O sea, es como niño de que... ¿Cómo funciona eso? O sea, es un choque de realidad. Es un choque porque nadie te enseña. Recordemos que nuestros papás en esa época eran tabús. Lo que le sigue el hablar de la muerte, de sexo, sexualidad, la muerte, de la religión. O sea, tú vas a misa, punto, se acabó. O sea, y esos temas no se tocan. Y los otros temas no se tocan y no preguntas y no cuestionas nada. Sabes que como dato curioso, perdón que porque lo se me va la idea, años después, trabajando en Televisa, me enteré que ese capítulo de Roy Fokker generó quejas. O sea, hubo llamadas a Canal 5 para decir por qué están pasando esto en horario infantil. Porque, pues supongo que así, que yo me acuerdo en ese momento estaba solo en mi casa, porque era lo normal en los 80s, que un niño se quedaba solo y no pasaba nada. Pero yo me acuerdo que en ese momento para mí fue súper impactante. Entonces me imagino que si mi mamá hubiera estado a un lado y me hubiera visto mi reacción, también se hubiera preocupado. Entonces Claro. hubo un montón de mamás que hablaron a Canal 5 de qué les pasa en la cabeza, por qué pasan eso para niños. Creo que también los tomó por sorpresa. Muchas de las cosas llegaban, me Claro. imagino, en paquetitos así de que, es caricatura, ponla, es para niños, Claro, se acabó. claro. Y no medían ese alcance como, por ejemplo, ahorita hay tantos, digamos, como seguros, a través, empezando por los videojuegos y por los que te aparecen. Ahorita ya empieza un programa, el que sea, y te aparece, esto es PG-13, PG-13, esto es para niños, pero tiene escenas de violencia, de esto, del otro, y sugerencias de bla, bla, bla. Tú decides si lo vas a ver o si vas a sentar a alguien a verlo.
pero antes era sin filtro, directo. Sí, Qué bonitos eran los 80. Sí. Estaba viendo un documental que bueno, también tenía que ver con los 80 sobre la historia del cine y de los guiones, y una de las personas que entrevistaron dijo algo bien interesante. Dice, ¿cómo ha cambiado la percepción y la manera en que ponemos candados en Hollywood para los guiones? Es decir, si las cosas hubieran sido en los 80 como son hoy, Volver al Futuro nunca hubiera existido, porque es un guión que habla de incesto. Sí, claro, Entonces nunca hubiera pasado los filtros del Hollywood de hoy, ¿no? Exacto. Pero bueno, como quiera, ahí también te das cuenta que hay ciertas cosas exageradas, porque creo que ninguno de nosotros nos contó la historia de incesto cuando hasta muchos años después. Cuando ya es cuando notas precisamente que estos niveles de es una película, es una broma, es un chiste, es un esto, es un lo otro. O sea, me acuerdo ahorita de esto, pues un poquito más adelante de los 90, pero es un poquito ese detalle también de Ranma y medio. Claro. Ah, no, bueno. Un escándalo. O sea, sí, un escándalo. Y la gente la veía y los niños ni siquiera lo notaban. Era divertido para ellos el ver ese switch y era normal. Ahora, estamos hablando de una cultura en la cual son muy abiertos, son muy directos, hablan de todo como se debe de hablar de frente, entonces eso también es bien importante y es un choque para nosotros y no se dieron cuenta de eso ni los gringos, ni los mexicanos, ni nadie, hasta que ya fue demasiado tarde y ya habían pasado la temporada completa de Remy y tú, a la madre, o sea... Teníamos muchas caricaturas que nos llegaban, sobre todo, no tanto de Estados Unidos, lo que pasa es que llegaban de Japón a España y de España nos llegaban a nosotros, a México. Y entonces por eso también había un filtro muy raro, porque pues ya había pasado en televisoras de otros países y aquí, como dices tú, caricaturas, vámonos al canal 5 de la tarde, ¿no? Eso es bien interesante porque además contemplemos el contexto histórico por el cual estaba pasando España por ese filtro y nos llegaba a nosotros. España estaba encontrándose con una libertad que ellos estaban tratando de reescribir y en muchos aspectos esa libertad después de Franco se convirtió en un libertinaje. Entonces ellos eran, quiero saber de todo, ya no hay filtros, ya no hay ningún bloqueo como los tenía Franco antes. Entonces toda esa parte de los 70s, 80s fue para ellos dame todo, quiero absorber todo porque antes no tenía nada. Así es. Por eso nos cayeron todas esas historias bizarras, sobre todo japonesas, pero luego también la vez pasada estábamos hablando de la ballena Josefina, que no sé si alguien recuerda esa cosa tan bizarra, que también era una caricatura que de repente, hoy como adulto digo, ¿por qué diablos me dejaban verla? O sea, sí, no había otra cosa. Muy extraña, ¿no? Otra cosa, tampoco existía el cable. No había cable, no había sistemas de Quizá pago. también por eso teníamos una época tan gloriosa, porque... Todos veíamos lo mismo, todos Exacto. estábamos alineados culturalmente. Y además era una sección del día. O sea, Ajá, era sí, ver no era on demand ahí, esa parte era te levantas a las 7 de la mañana porque a las 7:30 empezaban los Caballeros del Zodiaco después de esto. No había Cartoon Network de caricaturas todo el día, ¿no? O sea, la generación estaba programada. Era, esto es lo que puedes y tienes que ver. Exacto. No había otra opción. Entonces, los valores culturales por eso son relativamente similares por las edades a lo que sucede el día de hoy. Que hay tanta oferta. Simplemente, Crunchyroll. O sea, pagas 100 pesos y tienes acceso a todo. la infinidad. O sea, te llegan correos de, hoy se actualizaron 15 series. ¿Cómo producen tanto? Por día. Por día. Es que sí, ese es el tema, es como, creo que la comparación más, digamos, exacta podría ser Estados Unidos produciendo series de televisión, Sí. Japón produciendo anime. Es lo mismo, o sea, ellos producen como producen, tú volteas a Estados Unidos y dices, este año se producieron 500 series nuevas. Y tú, ¿what? ¿Cómo que 500 series? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Quién las ve? ¿Y a qué hora? ¿Quién las compra? ¿Quién las compra? Y ahí es donde entra el ingenio americano y dice, bueno, voy a fusionar la parte japonesa con el estilo americano y nace Filmation. Sí. Con Filmation, bueno. Que viene toda la revolución de los 80s. ¿Tu caricatura de los 80s favorita? Híjole, ahí es donde estoy un poco complicado, porque creo que agarré cosas de todas, o bueno, no de todas, pero sí de unas 10. Pero obviamente de mis principales es Thundercats, es como la plus, non plus ultra para mí en cuanto a la forma de entender las cosas y la relación con las personas. Y es este formato híbrido en donde no es ni manga ni es totalmente americano, es un híbrido totalmente. Entonces, es esa la derivada, esa que es Silverhawks, que siguen el mismo formato, o sea, es el equipo, los amigos, la familia, los valores y al final un recuento de lo que pasó. Obviamente, bueno, He-Man es un poquito antes, pero, o sea, pero llega en los 80. Sí, y tiene esta historia
que es el que estábamos hablando al principio, el Claro. juguete hecho sí, caricatura. que fue la única vez, tengo entendido hasta el día de hoy, que tuvieron que crear la animación. O sea, es decir, He-Man surge primero como merchandising, después tiene tanto éxito como merchandising que necesitaban justificar de dónde venía para poder ampliar el universo. Es cómo le creo amigos y enemigos. Y otra vez, porque en ese momento el gigante a vencer en juguetes era Star Wars. Y entonces Star Wars tenía películas. Y Entonces, había ¿cómo una convertías con eso? legislación en donde no podías anunciar los juguetes. O sea, tenías que crear una historia, pero es que todos los anuncios de Mattel de los 80s eran como de pequeñas historias de niños jugando, porque no podías decir, compra la pista de... No, es emocionante la pista. Y, o sea, no podías vender por cuestión legal un juguete directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese entonces la empresa que producía He-Man? Pues crear la historia y habla de la historia y empieza a vender la animación, pero resulta que el éxito fue a la par. Y por primera vez, primero el merchandising hizo que existiera la animación, pero el tema de la demanda, que era quiero más, de esto vender más. Se acababan las producciones, las jugueterías se quedaban sin figuras. Era prácticamente imposible conseguir una figura de He-Man. No, y al día de hoy todavía, si alguien tiene, es muy valioso. Tengo que decir que por He-Man fue la primera vez que trabajé en mi vida. Me puse a vender dulces para comprar un He-Man. Mi primer He-Man me lo compré yo solo. Pero yo estaba en primaria, yo creo, una cosa así. Y además también eso llevó, pues, como ya sabes, todo este éxito que los gringos tienen de A, B, C. Claro. A, los juguetes, B, la caricatura, C, la película. Claro. También hubo una Malísima película, la de pésima la Pésima película. película, Que pésima. siempre es lo mismo, y eso se me hace que es un tema que después llegamos a tocar, pero ese rollo de hacer una película en los 80s y los 90s, siempre era la misma fórmula. A ver, estoy en un universo completamente independiente, encapsulado, diferente, donde no existe la Tierra como tal, o no existe lo que conocemos en este momento. Y hacer la película, siempre la fórmula era, ¿cómo me llevo ese universo a Nueva York? Sí. A un pueblito gringo, a este momento, a los 80s. Entonces siempre era lo mismo, ¿no? Súper forzado. Sí, súper forzado todo. Y eso fue lo que hicieron con He-Man. Y es increíble que nadie diga, no, espérame, pues le estás matando todo a la esencia. magia, a la marca y a la franquicia, ¿no? Pero por ejemplo, ahí sí voy a salir en defensa de algo que es muy personal, Hulk. El Hulk de los 70. Era complicado, era muy complicado evaluarlo al día de hoy, pero evalúalo en ese entonces. Sí, o sea, la verdad es que Hulk en ese caso lo bajaron muy bien. Sí. O sea, lo bajaron muy bien. Don Perriño era Hulk, pues, en Sí. realidad, y este tema de que fuera una persona, no como ahora que es CGI, le da un valor. Porque aparte pasaba 8 horas en maquillaje, 8 horas para llegar a eso que está dando mal. Para salir 2 minutos, 2 minutos en cada episodio de la serie. Gritaba 2 segundos y listo, vámonos. Pero bueno, entonces regresando al asunto de las caricaturas, estamos con Filmation, He-Man y toda la revolución de las figuras y los juguetes. Formato, ajá. Y yo creo que de ahí pues se derivaron muchos más, pero uno de los casos que creo que también vale mucho la pena para la República Geek es Thunder el Bárbaro. Claro. Que era como Star Wars y Conan juntos, Pero una cosa interesantísima de Thunder el Bárbaro es que nace del pleito entre Stan Lee y Jack Kirby. Cuando Jack Kirby se pelea con Stan Lee y se va de Marvel, una de las cosas que hizo fue Thunder el Bárbaro para Hanna-Barbera. Entonces también Eso era bien interesante a mí y me parecía muy padre que hubo como una exploración de ideas en las caricaturas sobre estas series también que a veces duraban una temporada y eran 10, 20 episodios y se acababan y brincaban al siguiente para vender juguetes. Dejaban de vender juguetes y cortaban la animación y brincaban al siguiente. Pasaba con G.I. Joe, pasaba con Thunder el Bárbaro, pasaba con He-Man, pasaba con todos ellos. Pero la exploración de ideas, de cómo explotamos y cómo hacemos algo interesante, eso estuvo padre. Que para mí, por ejemplo, Thunder fue la primera en donde yo vi el mundo post-apocalíptico. Claro. O sea, que era la primera vez que veía la estatua de el la futuro de libertad. 1984 creo que Exacto. Súper en el futuro. No, era el 99, era 1999. Era antes del 2000, pero era un lo numerito. consulto una vez nomás para salir de la duda, pero Pero síguele. sí, era súper interesante esto de ver la estatua de la libertad tirada y ver un mundo, de qué pasaría si el mundo se acabara. Era la primera vez que yo me enfrentaba con esa idea. Pero no conocía el cyberpunk ni todas estas teorías de... Que ya estaban pasa? girando alrededor en el underground, o sea, incluso con el planeta de los simios que estaban jugando Pero con esa que parte. También Pero es como seguía que un siendo derivado del eterno. planeta de los simios, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, porque había como algunos personajes que eran igual, ¿no? Eran simios gigantes que hablaban. Pero
seguías sintiendo que era un mundo alterno, o al menos a mí me pasaba eso. O sea, 1994. 94, Sabía que era un 90 y algo. Era antes del 2000, porque el 2000 era el gran número. Sí, no, el 2000. No, YouTube que era todo un tema. Pero bueno, entonces, era la primera vez que te exponían una ciencia ficción anclada a una realidad, que eso es algo de lo que sucede también el día de hoy, tanto en cine como en animación. Cuando tratas de algo que la gente conoce, es más fácil apropiártelo, porque no te tienes que salir de tu mundo. Es, ok, sí, conozco Nueva York, o sea que eso es Nueva York, y ya me estoy sintiendo, el tema de la historia. Porque incluso los grandes autores de ese momento que trabajaban con la parte de los mundos postapocalípticos, también lo tocaban como de manera muy delicada, mandando mensajes, pero seguías estando en un mundo como lateral, como en el caso de Náusica, que era todo este mundo de vamos a cuidar las plantas, de ser muy naturales, y estás hablando de los 70, principios de los 80, o sea, pero ya había ese pensamiento, pero seguía manejándose como un lateral en lugar de decir, si seguimos haciendo esto, las repercusiones van a ser estas. Y es que había eso, por ejemplo, o sea, Thundercats es Thunder, entonces nada que ver con la Tierra, es un mundo alterno. Sí. En esta historia que He-Man era también un universo alterno. Era Eternia. Sí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Jace y los guerreros rodantes? Que tuvo que emigrar, tuvo que salir de la Tierra porque la Tierra estaba demasiado dañada, entonces tenía que buscar otros planetas. Eso yo se lo atribuyo a Max. Claro, pero es eso también, migrar, una gran influencia en la literatura, y es tal cual de esta ola punk, el cyberpunk, el steampunk y todas estas corrientes de sci-fi que arrancan en los 70s y que se establecen en los 80s, que como niño no tienes el contexto, no tienes la teoría, no tienes ni siquiera el alcance de pensar qué pasaría si, y ya te lo plantean en una animación. Eran temas muy fuertes que el día de hoy no están sucediendo, solo son como alternos. En un mundo paralelo, en un mundo que no conoces, que no tiene nada que ver contigo, está pasando esto, lo ves y eres un invitado ahí. Acá no, acá era, voy a plantearte que en tu patio está pasando esto. Entonces, ese conflicto emocional de ¿qué pasaría con mi vida si sucede esto? ¿Qué pasaría si yo veo estas situaciones? Te metía y te anclaba a la serie. Y creo que también ahí en esa época precisamente los guionistas y los creadores empezaron a dar cuenta que podían estirar un poquito la liga en cuanto a producciones para niños, ¿no? Sí. Y entonces nos empezaron a complicar los guiones, y de ahí que tuviéramos historias como estas, donde se empiezan a explorar otras cuestiones más profundas, ¿no? Les platicaba la vez pasada de Los Piratas del Agua Oscura, que Pirates of the Dark Water no funcionó en México. Y de hecho tampoco en Estados Unidos, pero fue un gran proyecto. En realidad nunca funcionó, pero bueno. Fue un gran proyecto, le metieron mucha lana. El creador de Los Piratas es el creador de Chucky, y el villano de la serie es la voz de Tim Curry, el payaso de eso, del original. Entonces el que sale en Mi Pobre Angelito, también para otra referencia pop. Y los piratas de las aguas oscuras hablaban de la contaminación, claro, y del fin del mundo a través de la contaminación del agua, y era como ponerle un poco de magia o de fantasía a una realidad que ya venía el mundo viendo que iba a suceder, ¿no? En los 80s todavía no estábamos hablando de calentamiento global ni nada, pero los primeros... Capitán Planeta. Sí, Capitán Planeta pero, sí lo hacía. Sí, pero todo eso también es cierto, o sea, todos los 80s vinieron empujando toda esa ola para principios de los 90s y 90s, se tomara ese tema y se trabajara casi en exceso alrededor de películas, de libros, de caricaturas, de muchas cosas que hablaban de estos mundos postapocalípticos que ya estiraban la liga y conformaban historias súper complejas también, como Evangelion en los 90s. También hablando de la mitad de la Tierra ya murió. La forzó. Sí. Pero seguían tratando estos temas y buscaban, pero todo fue gracias a todo este empuje que vino de los 80s. Otro ejemplo de esta experimentación, que para mí es una de las grandes caricaturas de los 80s, es Los Verdaderos Cazafantasmas. No sé qué tan fans eran ustedes de esa, pero también fue un laboratorio de guionistas y de directores que generó unos capítulos que, si ya los ves, la animación no aguanta la prueba del tiempo. Ves la animación ahorita y sí se ve bastante pobre, pero los guiones sí. Y los guiones eran bastante oscuros. Yo me acuerdo mucho en el momento cuando vi el capítulo del Espantaniños, que era que luego vino a explorarse con Monsters, pero era el asunto del monstruo que vive dentro del closet, ¿no? Y un niño contrata a los cazafantasmas para cazar a los espantaniños. El capítulo es terrorífico para un niño de 10 o 11 años o menos, ¿verdad? Entonces,
esa exploración de la oscuridad que antes los guionistas no se atrevían a meter en un producto infantil, nos dio como resultado cosas como las caricaturas de los 90s, como de Batman, la serie animada. Sí, estaba pensando en Bruce Timm. Entonces, sí, que él fue el que empezó toda esta revolución. Que son películas hechas animadas, ¿no? Pero son historias hechas con respeto y no pensadas, esto es una caricatura para mí. Con guiones bien estructurados, con un arco dramático que se resuelve de forma correcta, que te deja cerrar la historia, porque también las animaciones hacían eso, ¿no? Muchas veces no terminaban de bajar porque el tiempo también es otra cosa, las duraciones. Eran medias horas. O sea, no había capítulos de 45, de una hora. Todos los formatos eran de medias horas. Y medias horas entre comillas, Ajá, porque 20, los episodios 20, eran 22 minutos. para el comercial. Ajá. Entonces, realmente eran una historia demasiado rápida que no terminaba de bajar algunas veces. Y eso nos ayudó también a que muchas series de otros lados, también de Japón, ya empezaron a llegar con esos temas mucho más oscuros, mucho más para adultos. Ya no se convertía en un mercado solamente para niños, y ahí es donde nos encontramos también con Cowboy Bebop, o sea, con esas series que eran como mucho más complejas, o sea, y como les mencioné hace un momento, Evangelion, que fue así una revolución a nivel de serie animada, de anime japonés, pasando por Batman Animated y toda esta estructura que además que fue un gran acierto de Warner en su momento cuando sacó Batman Animated, que fue que ya tenía 70 años de historias escritas de Batman. Entonces, de los episodios, si nos ponemos así súper piquis y a revisar y a escarbar y todo, yo creo que de todos los episodios de Batman, el 50-60% lo sacaron de historias de cómics. Mira, esta la podemos adaptar, y sí generaron cosas bien interesantes hasta volver personajes canon, como en el caso de Harley Quinn. Y además porque no fueron puristas, como lo platicamos la vez pasada. O sea, Sí, me doy la libertad de agarrar la fuente, encontrar el core de la fuente y ponerle de mi cosecha y crear algo nuevo de alguna forma, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, y cerrando el asunto de las caricaturas de los 80s, vámonos a recomendar algunas series, caricaturas, películas, cómics de los 80s. Libro, cómic, película. No, yo creo que lo dejamos libre. O sea, lo que quiera cada uno recomendar. Leo. En los 80s fue para mí muy grato ver cómo, en este caso, Vida Editorial empezaba a sacar todas las historias de Spider-Man. Y de repente yo recuerdo mucho que no está el cómic de Spider-Man, pero está otro cómic con un nombre que decía Guerra Secreta. En esa época, en los 80s, Marvel volvía a romper el paradigma y a crear una historia diferente, original, que después yo me enteré, ya cuando me volví más geek y empecé a buscar toda la información acerca de la historia de Guerras Secretas, fue algo que hicieron de manera bien interesante, lo anunciaron como una gran producción, y no solamente eso, salió y la gente empezó a cuestionarse, lo puso como un interrogante, porque de repente, de un mes al siguiente, por ejemplo, el número de Fantastic Four estaba normal, sucedía todo, y al siguiente mes, de repente, desaparecía la mole, y aparecía nuestro nuevo miembro, y era She-Hulk. Y luego, en un número de Spider-Man, de repente, al número siguiente, aparecía con el traje negro, y nadie explicaba nada, y nadie decía nada. Entonces todo el mundo empezó a decir, güey, ¿qué onda? ¿Cómo está pasando esto? ¿Por qué? ¿Y por qué está sucediendo todo esto alrededor de los cómics? Y nadie dice nada. Un mes después, sale el número 1 de Secret Wars como un crossover, que en ese momento nadie experimentaba con crossovers, nadie hacía estos grandes conglomerados de vamos a meter una historia donde vamos a involucrar a todos los personajes en una línea además original, en una línea completamente diferente y nueva, que era crear ese número, o sea, no era dentro de los números originales. Y la historia a mí me pareció increíble, muy original en su momento, y además una de las cosas que me encantó de Secret Wars son las repercusiones. Todos hemos escuchado hablar de este, ¿cómo se llama? Inside joke de, mataron a fulanito de tal, en 6 meses lo reviven otra vez. O, pasó esto en los cómics, no sé, desde un divorcio, desde lo que sea, así, dice, en un mes, el siguiente número lo arreglan, o sea, no, creo que Secret Wars fue de los primeros y uno de los únicos tal vez crossovers que cambió radicalmente la historia de muchos personajes, de muchos grupos, empezando por Fantastic Four y por supuesto Spider-Man, que es, a lo mejor ahorita muchos no saben, pero fue la primera aparición del traje negro. El verdadero origen de Venom. El verdadero origen de Venom, que es el simbiote, que de ahí salió. De Fantastic Four. De Secret Wars. En Secret Wars. En uno de los últimos números de Secret Wars, cuando ya se acaba todo el conflicto. Después de la gran batalla y se acaba todo el conflicto grande que había,
todos están haciendo como que trajes nuevos y hay tecnología alienígena en donde están todos ellos. Y Peter se mete, porque ya trae todo desmadrado su traje original, se mete una máquina donde le va a diseñar un traje nuevo. Está generando como que trajes nuevos y en eso, ¡pum!, entra el diseño del traje y dice, a la madre, ¿por qué me lo cambió todo? Incluso el propio Peter se queda así de, ¿por qué negro? ¿Por qué con la araña grande y todo? Pero el diseño, de hecho, fue bastante bien recibido, a la gente le gustó el refresh, pero, o sea, la planeación y cómo llegó a convertirse en Venom también está bien interesante. Pero bueno, volviendo a Secret Wars, había aparte es una de las cosas bien interesantes y que me hace pensar en el origen y en cómo se construían las historias en ese momento, es el verdadero protagonista de Secret Wars, al menos para mí, fue Doctor Doom. Claro. Era el centro, el eje de todo, y es cuando realmente conocías al personaje y te das cuenta de que, güey, este vato es la neta, o sea... Déjame brinco ahí, porque una cosa de lo que estaba pensando mientras tú hablabas, a mí también me impactó muchísimo Secret Wars cuando la descubrí de chavillo. Además de que fue una de las primeras, porque yo compré primero el número 2, entonces fue como, no puede ser que es todo esto y no sé qué está pasando. Me obsesioné y busqué por todas las tiendas sabidas que estaban a mi alcance hasta que encontré el número 1 para poder tener la historia completa, y ahora sí, de ahí en adelante religiosamente iba a buscar el siguiente número. Pero sí, una de las cosas que más me impactó cuando lo leí fue Doctor Doom, porque era un descubrimiento de, a ver, él es el villano. ¿Por qué estamos contando la historia desde el aspecto del villano? ¿Y por qué tiene tanto sentido lo que está tratando de hacer, ¿no? Exacto, porque estoy de acuerdo con él, o sea, porque me hace mucho sentido lo que está haciendo. Y el tratamiento de los villanos dentro de la historia y cómo estaba, era increíble. O sea, básicamente tres. El primero, que era Doctor Doom, que cómo manejaba la historia y cómo lo veías a través de su perspectiva, y que se convierte en realidad en alguien bueno, entre comillas, dentro de la historia. Es el que te genera empatía. Ajá, es el que te genera más empatía. Los héroes salen de las guerras secretas gracias a Doctor Doom. Exacto, sí. Y luego, además de eso, en las guerras secretas, Magneto aparece con los superhéroes, no aparece con los villanos. O sea, cuando los separa, sí, el Eterno, ¿te acuerdas del personaje Eterno? Cuando los separa y dice, estos son los villanos, estos son los superhéroes, y peleense. En el grupo de superhéroes aparece Magneto con ellos. Porque Magneto no se identificaba con los villanos. Ajá, exactamente. Entonces es bien interesante también cómo manejaban eso, y a nivel de tú viendo el personaje decías, tiene sentido, pero ¿por qué lo hacen? Y luego con Magneto logró manejar las cosas para decir, a ver, ellos son los humanos, ellos son los villanos, nosotros somos los mutantes. No somos lo mismo, nunca los han respetado, y se hacen tres bandos. Está súper buena la y luego, además de eso, en medio de la nada, fuera de los villanos y fuera de los superhéroes, ¡pum!, sentado así en medio del planeta que crea el Eterno para ellos, aparece Galactus. Y tú dices, ¡wow! O sea, porque además es todo, se convierte como en esta en típica escena de que estamos tratando de resolver el mundo aquí y de lejos ves una tormenta llegar y dices, a la madre, cuando llegue eso nos va a partir la madre, pero vamos a tratar de resolver esto aquí primero. Y es Galactus construyendo su aparato para chuparse todo el mundo y valiéndole madre el mini conflicto de, ahora sí que de hormiguitos que había abajo. Él dice, voy a echar este planeta porque traigo hambrita, ¿no? Necesito una botana. Sí. Otro de los momentos muy memorables de la Guerra Secreta precisamente tiene que ver con Hulk. Cuando les avienta la montaña, una montaña entera, y Hulk sostiene toda la montaña para salvar a los superhéroes. Ese número es muy impresionante también. Y ahí, aunque te quejes y aunque digas que no te gusta que sucede eso, fue una de las mejores formas de cómo el Eterno le da un twist a Hulk, porque aparece como Hulk, pero con la mente de Banner. Que eso técnicamente no era posible. Ajá, pero pues este güey es un ser omnipotente, ¿no? Literal es un dios completamente, en todo el sentido de la palabra, el Eterno. Y cuando hace eso es porque le quiere sacar provecho y le dice, es que no me puedo dejar de enojar, no puedo convertirme en Banner, no, o sea, lo lleva como Hulk y le pone la mente de Banner adentro. Son de esas cositas de historia que me acuerdo que también eso me hizo muy, muy interesante, que Reed Richards empieza a insultar a Hulk cuando están abajo de la montaña, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo está insultando? Entonces Hulk le dice, no soy idiota, sé que me estás haciendo enojar para que yo no pierda la fuerza y pueda sostener la montaña. Y dices tú, ¡ah! Sí. Pero es el tema de que o sea, se crea un conflicto interno con él porque es Banner y es inteligente y no se enoja y trata de no enojarse de manera natural, como lo haría cualquier persona. Por instinto. Ajá, por instinto, y además él es uno de los personajes más inteligentes del universo Marvel. Entonces, cuando lo ves en medio de esta mole brutal así que es Hulk,
o sea, deja de tener al mismo tiempo la función de ser este monstruo gigantesco que destruye, que se va con todo, y crea esta dualidad en el personaje bastante interesante también. O sea, digo, por eso me gustó mucho Secret Wars, todo lo que maneja la historia, el desenlace y cómo todo lo que sucede dentro de Secret Wars tiene repercusiones en el universo normal de Marvel. Claro. Y eso me pareció muy, muy padre y bien interesante. Secret Wars, la original, porque luego hubo una Secret Wars después que regresa el Beyonder o el Eterno y llega a la Tierra y se empieza a relacionar con superhéroes. Esa no está tan buena. Sí, no. Y luego, muchos años después, hubo otro Secret Wars que no tiene nada que ver con la original, y es más sobre una operación Black Ops que Nick Fury junta a algunos superhéroes. Y esa creo que le hicieron más bien como una oda al Secret Wars original. Exacto, pero la original es una obra maestra. Y en la historia de los cómics creo que es uno de los... Porque además es un hito en el merchandising. Ajá. Porque fue de las primeras veces que un evento de cómics tenía que ver con el lanzamiento de una línea de juguetes. Sí. Entonces también tiene que ver con esto que estamos hablando de He-Man y cómo también Star Wars y movieron la manera de manejar el merchandising de las propiedades o de las licencias, ¿no? Sí. Yoba, tu recomendación de los 80s. Tron, ok. ¿Por qué? Mi primer encuentro con Tron fue como abrir el mundo. O sea, es entrar y pensar en la posibilidad de vivir en un mundo digital, en un mundo donde la información se convertía en algo físico. O sea, el data físico era mágico. O sea, era entender cómo dentro de tu mundo donde vives hay más mundos. ¿Qué pasaría si dentro de un mundo virtual, un mundo digital, viviera todo un ecosistema, un ambiente donde hay personas, donde hay juegos, donde hay diversión, donde hay retos, donde al final de cuentas de eso se trataban los videojuegos? Que es el punto, ¿no? Se ancla de un videojuego que en ese entonces, yo recuerdo, era el Atari, el 2600, el que estaba como el videojuego. Y era súper básico, no sé ni cuántos bits eran, 4 o 2 bits, pero... Tron a nivel de concepto y de idea es una maravilla, es genial, y creo que a nivel de ejecución para su momento también lo fue. Totalmente. Se adelantó a su época. Sí. No, y este juego del neón, este entorno oscuro, este trama tan dramático de la búsqueda del padre, de la búsqueda de tantas cosas, que era como, o sea, en realidad... tenía una profundidad narrativa muy, muy interesante y visualmente era muy rica. O sea, era todo un reto. Y el cómo te explicaba este mundo tecnológico. Tan natural. Sí. Muy, muy natural, muy orgánico. Entonces, eso totalmente recomendable ver Tron original. Después, como 20 años después, 25 años después, hubo una secuela que no es mala, pero como siempre. Sí. La primera parte de la historia donde se presenta es donde se sienta, ¿no? Y una que va a ser tal vez, no necesariamente geek, pero creo que sí también lo es, por el contexto histórico que tiene, que es Rocky 4. Ay Dios, a ver, ¿por qué Rocky 4? A ver. De entrada, pero Rocky 4 es la joya de los Rockies. ¿Por qué? Es de entrada. Mira, ahí sí le doy completamente la razón por algo muy sencillo. Cuando le preguntas a la gente que supuestamente es cinéfila y sabe de cine, y si le preguntas cuál es tu película de Rocky favorita, te va a decir que Rocky 1, por lo que representa a todos los niveles. Pero si le preguntas al Vox Populi en general, ¿cuál es? Van a decir Rocky 4. ¿Por qué? Era el chaparro contra el alto, era el moreno contra el güero, era Estados Unidos contra Rusia, era la Guerra Fría, era la representación de la Guerra Fría. Exactamente. Era el entrenamiento rudo con carnes y el otro güey estaba como en cosas digitales, con esteroides y cosas raras, que también ahí lo sentaron muy bien. Pasaban por un periodo en donde había muchas demandas de que los deportistas rusos estaban dopados, pero nadie le pudo comprobar, obviamente por temas de ingeniería y por temas de desarrollo de no había la tecnología por su visión. Entonces, también. En realidad era muy complicado el tema porque aparte, o sea, está la muerte de Apolo. Drago mata a Apolo en Estados Unidos en un super evento donde Estados Unidos se abre y trompetas y fuego y todo súper festivo y es el tío, y este güey sale vestido de tío Sam con sombrero de copa. Entonces todo el espectáculo de yo soy de Estados Unidos y voy a derrotar al que sea en su casa. Lo mata en la pelea, no solamente lo gana, lo mata en el ring, cae muerto en el ring. Entonces, Apolo muerto en el ring representa a un golpe directo de Rusia a Estados Unidos.
¿Qué pasa? Rocky va a Rusia, todo Que ya estaba retirado Rocky en ese momento. Porque solo regresó por su amigo. Aquí ya es Rocky una especie de superhéroe, ¿no? O sea, ya Exacto. no es un boxeador. No, ya ha pasado por muchas cosas. Entonces, No, pero sí tiene mucha razón en eso y ahí sí también le doy la razón a Yoba. O sea, Sylvester Stallone es bueno escribiendo guiones. Sí. Es bueno, o sea, estás hablando de que creó una subcultura alrededor de Rocky de una manera muy impresionante, no solo de las originales, que a mí en lo personal, por ejemplo, en esa saga, Rocky Balboa, la película, o sea, ya no Rocky eso, sino Rocky Balboa, buenísima. se me hace un cierre muy bueno Muy para bueno. el personaje, y además un renacimiento del personaje Creed, la 1. Creed es buenísimo. Es muy buena. Muy o sea, buena. Esa escena, de hecho, ha sido muy aplaudida. La parte donde Rocky le dice a su hijo: si tú te sientes mal por ser mi sombra, es problema tuyo. O sea, donde le explica de la vida es de esta forma, no puedes dejarte caer. O La sea, vida en te va a estar realidad golpeando. O sea, ese pedacito de guión, señor Stallone, mis respetos, porque la en verdad verdad es muy bueno. refleja en muy poco tiempo una profundidad psicológica y emocional complicada, que es el padre decirle al hijo: si yo fui bueno, tú no tienes por qué hacerlo igual, tú no tienes por qué seguir mi sombra, tú no tienes ni siquiera por qué sentirte mal por eso. Tú eres tú y tienes que seguir tu camino por ti mismo. Entonces, no te amedrentes por mí. Es muy complicado. ese sí, tema. y además habla un poco también de la historia personal de Stallone Claro. también. O sea, él Claro, de hecho, ese, es un reflejo. se nota ese corazón y ese amor que le ha puesto a esas Sí. películas precisamente porque son de él. O sea, es su vida, es como él empezó y es casi como él va a terminar haciendo películas de Rocky. Es Y una además analogía él de su tiene, vida. él tiene como una especie de olfato para darse cuenta de tendencias. O sea, Claro. Rocky fue una joya o sea, fue una llamarada que salió de la nada, ¿no? De hecho, si recuerdan, en realidad Rocky iba a ser Robert Redford. Entonces, Sí. a él querían como Rocky, pero él dijo: no, si no soy yo, no les doy mi guión. Y entonces terminó aceptando. Vamos a hacer una sección que se llame Los datos curiosos de Richo. Y luego vino Rambo, que Rambo también es una cosa súper... no, bueno, Señores, pero- así, señores, Wiki Richo. Ricky Richo. Bueno, pero ahí voy a contraponer Comando. Bueno, bueno, pero antes déjame lo termino con Stallone. O sea, los Expendables, muchos años después, claro. parecía una tontería, pero la realidad es que era el momento perfecto para sacar un producto como los Expendables. El tema de la nostalgia, el tema ya de pues, nosotros ya más grandes, eran todos nuestros héroes. Y obviamente el homenaje a Chuck Norris. Ese no, es la mejor. Sí, todo. O sea, Pero bueno, Comando. Comando. Era la oda a la testosterona en ese entonces, porque era Arnold Schwarzenegger haciendo su papel de Arnold Schwarzenegger. Entonces, el tema de la guerra de Estados Unidos siempre invadiendo otro país, el tema de Estados Unidos siempre en conflicto bélico con alguien por algo, para defender al resto del mundo. no están bromeando los políticos cuando dicen, extraño los tiempos de la Guerra Fría. Pero bueno, y la República que ya se puso muy política. Sí. Entonces Bueno, hay que recobrar. ¿Tu recomendación? Mi recomendación de los 80, yo me voy también a cómic, y es un cómic que me encantó de chavillo, que es La muerte de Giant the Wolf. Es una serie del Hombre Araña, no sé si les tocó leerla, la escribió Peter David. Creo que durante esa época fue cuando fui yo, y ya hablamos un poquito de esto, cómo me fui volviendo yo creativo y empecé a observar otras cosas más allá de que si el Hombre Araña era un superhéroe poderoso o no, y empecé a ver quién escribía y las historias, porque me estaba dejando llevar más por el fondo que por toda la acción, ¿no? Y Giant the Wolf creo que fue una de las historias que me hizo que yo empezara a notar eso. La historia de la muerte de Giant the Wolf trata sobre el Hombre Araña, o más bien Peter Parker tiene una amiga que es comandante de policía, que es Giant the Wolf, y la mata un asesino serial. Y entonces, durante toda la serie, el Hombre Araña está buscando al Devorador de Pecados, que así se llama este asesino serial, para tratar de vengar la muerte de Giant the Wolf. Y creo que lo más interesante de la serie es, no hay superpoderes ahí. O sea, el Hombre Araña está peleando contra una amenaza completamente humana, contra la maldad pura, contra la debilidad o la impotencia de haber perdido un ser querido, y hace una exploración del personaje que te deja ver entre líneas no importa que tengas tengas superpoderes, al final de cuentas eres un humano, y hay cosas con las que no puedes
pelear, hay cosas que no puedes cambiar por más telarañas que tires. Sí, es una historia muy interesante que también volvemos a lo mismo de que toca estas fibras humanas con las cuales te relacionas con el personaje de manera muy impresionante. De hecho, me recuerda mucho esta parte cuando nos topamos con la muerte de Kraven, ¿te acuerdas de esa historia? También buenísimo. Que también es muy buena y también se mete en este mundo de explorar la oscuridad de los personajes y de cómo, o sea, el personaje de, sobre todo ahí porque se acababa de casar Peter Parker con Mary Jane, de la vida entre ellos juntos, o sea, cómo se llevaba a cabo, cómo era este día a día con ellos. Ya no es este personaje solitario que, soy un superhéroe y se pone la capa y llega a su casa solo, no tiene nadie que lo esté esperando. Claro. Y aquí sí sucede eso. Y en el caso de la muerte de Jean Grey, me acuerdo mucho que era todo ese proceso de Peter era mi amiga y ni siquiera sabía quién era yo. Exacto, sí. Entonces así lo conflictaba mucho eso a él. Entonces me hacía muy padre también, me gustó mucho. Una muy buena serie, que también recordemos precisamente en los 80 los guionistas estaban estirando la liga. Ajá. Y yo creo que donde más se notó fue en los cómics, con cosas como la muerte de Jean the Wolf y obviamente Frank Miller y todo lo que hizo con Batman, con Daredevil, y bueno, con Watchmen, gracias a Alan Moore, ¿verdad? Sí, era una época en donde los guionistas dijeron, oigan, estas son historias, independientemente que tengan capas y que tengan muchos colores, estas son historias y estos personajes son personajes, vamos a tratarlos con respeto, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos aquí a Marty y al doctor, y bueno, también hoy nos hicimos el ejercicio de traernos algunas de nuestras figuras, cosas que conectan con nosotros y que son parte de nuestra colección y que queremos compartir con ustedes. Entonces, por un lado yo me traje a los representantes de los 80s, pero también traigo esta nave de Star Wars. ¿Por qué traigo una nave de Star Wars? Cuando hablábamos de las figuras les comentaba que desgraciadamente mis juguetes desaparecieron. O sea, vivíamos en una época en donde mamá decía, el niño ya creció, agarra todos los juguetes, vamos a una caja, los regalamos, los tiramos en paz. Entonces muy pocos de mis juguetes sobrevivieron. Muy clásico. Sí. En realidad no es parte de mi colección de juguetes. Lo padre fue que tengo una sobrina que vive en Estados Unidos y ella andaba en un bazar y lo descubrió y me lo compró. Pero porque ella recordaba que yo contaba que siempre me quedé con ganas de una nave de Star Wars, en realidad lo que quería era el halcón milenario. Claro, que fue todos queremos el halcón milenario. Mi decepción contra Santa Claus y mi odio contra Santa Claus es que nunca entendió, por más que se lo ponía ahí remarcado en la carta, el halcón milenario. Y entonces nunca llegó. El mío fue Voltron. Bueno, entonces mi sobrina lo vio en un garage en Estados Unidos, se acordó y me lo trajo y bueno, está medio destruido, está golpeado, está incompleto. Pero, pues bueno, es una de las cosas que decimos, oye, me define como tío. Entonces ella se acordó de mí, me lo compró. Y luego además yo como actor, años después me invitaron a hacer una obra de teatro que se llama Juguete X. Que era una obra de lo que le llaman microteatro, que el concepto es en un cuartito, sin butacas, muy cerca del público. Y la obra trataba, y el director que me invitó, dices, cuando leí el guión, dije, este es Ricardo Marchesini. La obra trataba de un cuarentón que toda la vida había querido tener una nave de Star Wars. Y entonces nunca lo pudo tener de niño y finalmente a sus 40 se da el lujo de comprársela, ¿no? Y era todo un monólogo muy intenso sobre la infancia, las carencias de la infancia y cómo hay ciertas cosas que te marcan. Entonces este juguete para mí tiene como un significado. Además gané un premio como actor por esta historia, entonces este juguete tiene todo un gran significado. Digo, tú tienes una costumbre interesante ahí. Sí, pero bueno, a mí me pasó algo similar. Como les había comentado, yo soy de Sonora, entonces yo de niño... Para los que no saben, Sonora es un lugar. Hace mucho tiempo, una galaxia lejana. Como Tatooine. Yo tenía unos tíos que vivían en Nogales y que cada Navidad que iban nos compraban juguetes también para regalarnos en Navidad. A mí me tocó tener monitos originales de Star Wars de los 70, los originales. Pero como todo niño, pues jugaba con ellos. Y estaban en mi casa también y sucedió exactamente lo mismo. O sea, yo me acuerdo de mi mamá tirándome cómics, tirándome juguetes, regalándolos. O sea, yo ¿cuánto dinero tiraba? Tuve discusiones de adulto con mi mamá diciéndole, ¿por qué tiras mis cosas? Porque ya ni siquiera vives aquí, estás estudiando fuera y que no sé qué, son mis cosas. O sea, al grado de que en un momento determinado, en unas vacaciones, agarré todo lo que tenía mío de mi cuarto de infancia y me lo traje. Porque dice, en cualquier momento lo va a agarrar y lo va a tirar mi mamá. O sea, mis cómics, los pocos que sobrevivieron, los que tenía y todo, y juguetes, todo, entonces me los traje. Pero bueno, en este caso en particular, una de las películas que marcó, dos de las películas que marcaron mi infancia fue primero Star Wars
Este es un juguete que encontré también en un Walmart en Estados Unidos, Okay. que es de una colección especial que generaron hace muchos años y que ya no existe, que eran personajes importantes dentro de la saga Star Wars, en estas bases como figura coleccionable. Y esta en particular, también tiene una historia bastante interesante, porque Akira es uno de mis animes favoritos y también creo que fue estas películas que vinieron a partir a ver un antes y un después de las películas de anime. Si no han visto Akira, tienen que verla. Exactamente. Y esta moto me la encontré en un bazar también, Ajá. en la caja original, toda en japonés. Wow. Y me acuerdo perfectamente que te estoy hablando hace como 15 años, 16 años. Ujú. O sea, costaba 50 pesos. O sea, ya tenías como 40. Era nada. O sea, literalmente la estaban regalando, porque si no es un juguete japonés, o sea, en un bazar. O sea, tenías Yo me una acuerdo- pieza de colección. Una que pieza de costaba- colección ¿Has- así, un par de ¿Has original. investigado O sea, cómo está ese juguete en eBay? no, ni siquiera me he metido. Sé que ha de andar en, Debes- en en una- unos mil. Digo, si la edición de Todd $1,000 McFarlane es de los juguetes difíciles de conseguir y de los caros, se me hace Ese, que ese. Y McFarlane empezó a finales de los 90. Esto es de principios de los ¿Tienes la 90. caja? No, la caja. No, ya. Yo voy a hacer ¿Por qué lo 15 sacan de la años. caja, güey? Ah, las van a meter ahí. No, güey. de hecho, esta bien importante, porque esto, por ejemplo, ya no lo puedes hacer, de utilizar las marcas y pegarlas como Claro. están en la película original. De hecho, el juguete de McFarlane tiene similitudes de las marcas porque no podía usar las licencias de los Exacto. originales. La goma, este es caucho original de llanta, y estas partes de aquí que son desarmables son de metal, no es de plástico. Está impresionante. Está muy padre, yo me acuerdo que me quedé enamorado, la similitud, el diseño del personaje, la famosa chamarra Ajá. del personaje está increíble, o sea, el detalle, todo es impresionante. Entonces, digo, esos son de los juguetes que más aprecio y tienen conmigo años. Pero bueno. ¿Por qué no nos hablas del Hulk, Giovanni? A mí me gusta porque es verde y usa short. Entonces, Gracias por acompañarnos. y eso es todo. No, bueno, Hulk. A mí me empezó a gustar después, un poco ya más consciente. O sea, me empezó a gustar yo creo que ya después de los 12, 13 años. Antes me gustaban otros, pero no me sentía identificado con ninguno. Entonces, de pronto, cuando empecé a ver, a rever, mejor dicho, la historia de Luis Ferrigno en los 70s, en los 80s finales en México, y empecé a leer, porque fue cuando empezaron a sacar la saga ya principal de Hulk, cuando se iba encaminando al universo de Hulk, que fue ya a principios de los 90s, lo que representaba el personaje. Más que la figura es el personaje. O sea, la figura, bueno, es de Kotobukiya, es de la edición del 2015, y bueno, el escultor es un francés muy reconocido, que no recuerdo el nombre, pero lo voy a investigar. Y la pieza es tal cual de exhibición, es una escultura como tal. Pero lo que representa Hulk para mí es como este mundo en donde las dos cosas que hacen al hombre más hombre, por decirlo así, es la inteligencia y la fuerza, ¿no? Es de los, mencionaste hace un rato, los personajes más inteligentes del universo de Marvel. O sea, Banner es un científico que está buscando resolver cosas y que en ese proceso se encuentra con algo que le afecta a él directamente o le beneficia, dependiendo de cómo lo veamos. Y Hulk es esta dualidad que representa, a final de cuentas, cómo nos perdemos cuando nos enojamos. Entonces, el enojo, y entre más enojado, más fuerte, entre más enojado, más grande, pero también entre más enojado, más fuertes son los errores. Entonces, Hulk se terminó convirtiendo en una representación para mí de lo que es la esencia de la vida, que es manejar esta dualidad y tener la inteligencia de controlar el enojo, porque cuando eres explosivo pasan muchas cosas. Y obviamente la forma física, ¿no? Que es buscar el incremento de tamaño, buscar cambiar tu cuerpo de una forma en donde no era natural, por decirlo así. Curiosamente, años después, mi mamá no sabía que yo coleccionaba figuras, tengo más de 100 Hulks. Un día que le digo, mira, mamá, esta es mi oficina, me dice, no sabía que tenías tantos Hulks, ¿desde niño te gusta? Y yo, no, según yo, había adquirido el gusto ya después. Ella dice, yo no recuerdo que de niño, o sea, niño 1 año, 2 años, aventaba sillas porque mi papá veía la serie de Hulk y que yo aventaba las sillas y que todo lo que veía lo aventaba y le decía Hulk, Hulk, Hulk.
como niño, cosa que yo no recordaba. Entonces es algo interesante, tal vez ya estaba Tu ahí, subconsciente, ya estaba por ahí. Como los marca, ¿no? Sí. Ajá, pero raro porque yo lo supe ya hasta casi 30 años, yo creo, que fue cuando la primera vez que vi una oficina donde tenía un estante, donde tenía, en ese entonces la colección iba empezando, yo creo que tendría al menos unos 20 o 30, entonces le pareció curioso de que, ay, sí, siempre te ha gustado, pero bueno, en general es eso, ¿no? El tema de... El mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Exactamente, lo que reconstruido, representa esta dualidad. Sí. Y que todos la tenemos, unos más que otros, pero que hay que tenerlo consciente. Pero bueno, eso es. Y bueno, cosas como estas son las que nos marcan a los habitantes de la República Geek y cómo cambian nuestras vidas y cómo desde niños traemos ciertas cosas que de alguna manera nos definen cómo somos. Y por eso creo que tenemos los tres chavorrucos que estamos en esta mesa y creo que las personas que están del otro lado de la pantalla en común el amor por la cultura pop, porque es mucho más que un juguete, mucho más que una película, mucho más que un cómic, es parte de quién eres, ¿no? Pero con esto vamos a cerrar. Lo de las caricaturas de los 80 nos podríamos llevar muchas más horas hablando, dejamos muchas fuera, Defensores de la Tierra, Calabozos y Dragones, Braveheart, Bravestar, Spider-Man, Sus amigos. bla bla, Spider-Man, sus amigos, bueno, en fin. Los super amigos. Exacto. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, de darnos like en donde nos estén viendo, de activarle el botón de suscripción si nos están viendo en YouTube y de compartir estos contenidos para que le llegue a más ciudadanos de la República Geek. Nos vemos en el próximo episodio de República Geek. Gracias.